lo digo para que no se vean las que están apagadas. Sí, ¿no? vale, pues más adelante. Sí, quizás sea mejor, sí. Sí. Muy bien. Sí, porque así si uno va calcetado a hacer el café, pues que no se consigue. No sé qué hice, pero no sé esto. No, eso no tiene nada que ver. O sea, el tema es... Mira, socorro, socorro. Bo día a todos e a todas e moitas gracias por acompañarnos nesta mañá, neste faladoiro con M de muller, no que vamos a falar de fibromialgia. Un faladoiro que se celebra neste 12 de maio, o Día da Fibromialgia. E antes de nada, queremos agradecer a todos vos, as persoas que nos estades seguindo, pero tamén queremos felicitar a outras persoas que celebran hoxe o seu día, o persoal de enfermería, porque hoxe é tamén o Día Mundial de Enfermería e como neste ano de pandemia temos vivido o esforzo dese persoal, queremos tamén dende aquí achegarlle a nosa felicitación en nome do Concello de Ferrol e en nome de todas as entidades sociais que van a participar nesta mañá. No Día da Fibromialgia, o Concello de Ferrol quixo falar de fibromialgia, quixo falar desa doenza articular e muscular, da dor, desa dor que en moitas ocasións leva nome de muller. Dunha dor que tardou décadas en ser identificada como un síndrome, como unha enfermidade. Desa dor e desa molestia e desa, ás veces, poucas ganas de facer nada, que aparecía como un síndrome inespecífico, pero que agora xa ten nome, ten apelidos, ten terapias, aínda que non teña a causa concreta, sí que é xa unha enfermidade, un síndrome coñecido e un síndrome que non queremos deixar no olvido nin oculto. Pero vimos dun ano de pandemia. Como pasaron as persoas que padecen fibromialgia? Como pasaron as mulleres que padecen fibromialgia? Que fixeron neste ano de pandemia as entidades que agrupan, que agroman a esas persoas aqueixadas de fibromialgia? Que fixeron as institucións? Como están hoxe en día os servizos públicos, a atención primaria? Como están as terapias dirixidas ás mulleres e aos homes de fibromialgia? De todo elo queremos falar esta mañá. E para falar delo vamos a ter as voces das persoas afectadas, as voces das entidades, tamén voces de profesionais que lles axudan dende a terapia ocupacional ou dende a reclamación dos servizos públicos da sanidade pública. E todo elo organizado, como vos decía, sobre unha idea de Afinor, da Asociación de Fibromialgia de Ferrol, que tamén é quen nos acolle hoxe, nesta Casa da Muller, organizado polo Concello de Ferrol, organizado polas concelleiras de Benestar e de Igualdade do Concello de Ferrol, organizado por Eva Martínez e por Cristina Prados, a concelleira de Igualdade, que nos fai hoxe de anfitriona aquí nesta Casa da Muller, que nos acolle e que a continuación vades a escoitar as súas voces. Como somos moitas e temos 2 horas por diante para escoitalas, vamos a dar xa de seguido paso a primeira das nosas anfitrionas. Moitas gracias por acollernos, Eva Martínez, concelleira de Benestar do Concello de Ferrol. Sí. Hola, bo día, moitas grazas, Mar, moitas grazas a todas, moitas grazas a Cristina, moitas grazas a Elena, non? A verdade é que, bueno, suscribo, en primeiro lugar, todo dito por Mar na súa presentación, a que ademais, bueno, pois lle quero agradecer a súa participación hoxe nesta xornada, neste faladoiro, non? Tamén quero agradecer, como dicía antes, bueno, pois a concelleira de Muller de Igualdade, a Cristina Prados, porque dende un primeiro momento, cando falamos, non, da posibilidade de desenvolver esta iniciativa, bueno, pois ela dende un primeiro momento amosou a súa total receptividade, non, por asumir esta idea e desenvolvela dende unha área como é Muller e como Igualdade, non? E non é unha cuestión menor, non? Sino que eu quero tamén poñer acento nesta simboloxía, porque aínda que
a entidade que en Ferrora aglutina as persoas que sufren de fibromialgia, pois digamos que está moi ben sellada a benestar social históricamente. Non é menos certo que, como di o título deste faladoiro, con M de muller, o 99%, e o mellor ainda me quedo corta, estamos a falar dun 100%, das persoas que están a sufrir esta doenza, pois son mulleres. Por tanto, creo que non é unha cuestión menor, está ben cargado de simboloxía que sexa hoxe muller que desenvolve esta xornada. Por tanto, quero amosar públicamente o meu agradecemento á miña compañeira Cristina Prados. E, por suposto, tamén, falaba Mar tamén de Elena, como representante da entidade que na nosa cidade lidera ou encabeza esta asociación. A ela tamén quero públicamente dirixirme, quero darlle as grazas, quero recoñecer, poñer en valor a súa sinceridade, a súa tenacidade e a súa persistencia na súa reivindicación. Eu entendo que é moi complicado e que ten sido, ademais, neste tempo máis complicado aínda, pois poder desenvolver a súa tarefa. Ademais, hai outras complicacións, ás veces que veñen dadas polas propias institucións públicas. Por tanto, eu entendo que é moi complicado ás veces chegar a certos entendementos, e por iso tamén, pois hoxe tamén quero que esta xornada tamén sirva un pouco como un exemplo de colaboración, que amarse doutras o mellor diferencias, outras cuestións que ás veces poidan xurdir, pois que sempre podemos chegar a acordos, e que ela continúe. Sei que ás veces ten momentos baixos, pero entendo que a propia enfermedade ás veces tamén marca os estados de ánimo e que, eu animo a continuar nesta loita que é complicada, que é longa, pero que, por suposto, ás veces, tamén ten bons momentos. Eu, para rematar, querería, un pouco destacar que esta enfermidade que hoxe, da que hoxe vamos falar, e que eu descoñezo en parte porque non son experta e porque, por sorte, ademais, non a sufro, un pouco eu penso que se basea no triple silencio, nestes momentos, o silencio de sufrir unha enfermedade, como comentaba Mar, moitas veces o silencio desa sintomatoloxía que moitas veces é subestimada e minusvalorada e que supón, entendo que moitos problemas mesmo de carácter social. Un silencio polo feito de ser mulleres tamén, creo que tamén hoxe aquí temos que falar diso, subliñar iso, o feito de ser mulleres. Penso, xa dicía noutro faladoiro que tivemos hai uns meses, creo que o feito de ser muller aínda te condena máis hacia unha situación de discriminación. E un terceiro silencio que marca hoxe esta xornada, que é o silencio dunha pandemia, de todos eses dous silencios aínda por riba, nos chega ou vos chega nun momento no que a xente tivo que quedar na casa. Entón, iso creo que aínda incrementou esa discriminación, esa soidade na que moitas veces entendo que tedes que estar. Por tanto, un día como hoxe hai que facer un triple esforzo para visibilizar esta doenza. Por tanto, creo que iniciativas como estas son fundamentais, e non só hoxe. O mellor o que temos que facer é que o exemplo de hoxe o podamos seguir desenvolvendo ao longo de todo o ano, ben dende muller, ben dende benestar social ou dende donde se sea necesario. Sen máis, xa digo, vos animo a seguir este faladoiro, e nada máis, dou as grazas a todas as persoas, tanto as persoas que van intervir como as persoas que nos están seguindo. Moi bo día. Bo día a todas e todos. Hoxe no día da fibromialgia, quizás vamos a hacernos unha pregunta: como afectou a crise da COVID-19 o tratamento da fibromialgia? E hoxe, coas asociacións que son as máis coñecedoras desta enfermidade, con este
faladoiro queremos manifestar o noso apoio e reflexionaremos en torno a todas as cuestións que se van suscitando que están todavía pendentes de resolver. Agradecer a boa disposición e interés que amosaron cando foron invitadas as asociacións, a Asociación de Ourense, que ten como membro que relatará hoxe Leticia Vila, a Plataforma da Sanidade Pública, Susana Lanís, a Red Española de Fibromialgia, Soledad Morales, a Nereida Canosa, que é vicedecana de Saúde da Universidade da Coruña. Tamén agradecer a Eva Martínez a proposta que fixo a área da muller, que foi acollida con moito agrado, e dende logo agradecer a Elena a proposta que fixo que procuramos desenvolver tal e como nos propuxo. Por iso, repito, agradezo a disposición e interés que amosaron cando foron invitadas, porque hoxe porán en común o modo en que se enfrontan a esta problemática. Todos sabemos, sobre todo as propias asociacións son moi coñecedoras que a fibromialgia e os cadros afíns como a fatiga crónica ou o síndrome de sensibilidade química múltiple son unhas enfermidades de difícil diagnóstico que en moitas ocasións supón un largo a menudo doloroso paso dos pacientes polo sistema sanitario, por diferentes especialistas, numerosas probas diagnósticas. Ten un complexo abordaxe terapéutico pola falla dun tratamento curativo e constitúe un problema sanitario relevante que afecta de forma importante a calidade de vida das mulleres que a sofren. Por isto, tal e como veñen reclamando as asociacións, é importante que se aborde dun modo multidisciplinar. Dende hai tempo, vimos demandando e queremos reclamar actuacións e estrategias para mellorar o diagnóstico e o tratamento da fibromialgia, desde enfoques, como xa mencionai antes, multidisciplinares, desenvolver accións de información, sensibilización, tal e como empezamos a facer hoxe dende a Consellería de Muller e a Consellería de Benestar. Dende aquí tomo o guante que me lanzou a conselleira Eva Martínez, daremos continuidade a este tipo de accións. Tamén creemos que é moi importante impulsar a investigación sobre a enfermidade, instar a estudiar en profundidade os efectos da fibromialgia e cadros afíns sobre a capacidade e o desempeño laboral das persoas afectadas e definir as condicións e criterios para a súa valoración como causa de incapacidade laboral e de adaptación ou cambio de posto de traballo. Faise necesario visibilizar esta enfermidade silenciada, pero sobre todo para acompañar a todas as mulleres que a padecen, evitar na medida do posible que as mulleres, como pode acontecer en moitas ocasións, podan sentirse moi solas e incomprendidas. No horizonte, temos que avanzar e mellorar a calidade de vida das doentes e impulsar medidas para que así sexa. Por iso, hoxe, no propio día da fibromialgia, imos a continuar co faladoiro fibromialgia con M de muller, agradecer unha vez máis as relatoras hoxe presentes online por compartir con nós este tempo e agardamos que este faladoiro sexa de agrado dos que nos estén a seguir online. Moitas grazas. Ola, bo día. Espero que se me escoite ben. Son Elena da Finor. En primeiro lugar, teño que formular os correspondentes agradecementos ao Concello de Ferrol, porque para min o feito de agrupar nun día como hoxe o da fibromialgia, fatiga crónica, que si enfocamos un pouco pois a atención na fibromialgia, parece a máis coñecida, pero quizáis a fatiga crónica tamén necesite un tratamento individualizado, porque é unha doenza moi complexa e, ademais,
case máis invalidante ou incapacitante que a fibromialxa. Para min que o Concello de Ferrol aceptar esta proposta supón un paso adiante. Supón un paso adiante na visibilidade de todas as persoas que padecen ambas as dúas enfermidades. Falou tamén Cristina da sensibilidade. A veces as entidades asociativas xa chega un momento que cando a maioría das persoas, as usuarias que recibimos, son persoas que padecen fibromialxa con fatiga crónica asociada ou fatiga crónica, ás veces queda un tanto olvidada a sensibilidade química múltiple. Hai moito que traballar neste campo. Dende logo, agradecer a Eva Martínez Montero pola paciencia desde que nos coñecemos. Hoxe non están aquí ningún tipo de diferencias, nem moito menos. Hoxe están aquí unha vontade, tanto por parte dela como por parte de Cristina Prados, a que acabo de coñecer, de traballar e dar visibilidade a estas doenzas, pero non só como mulleres, senón tamén como responsables públicas. Porque, aínda que parezca unha cuestión tribaleal, a presenza desde o punto de vista institucional, dando visibilidade, é moi importante para as persoas afectadas. Non me vou a estender máis xa nos agradecementos a Mar, tamén, por dirixir a todas, sobre todo a todas as entidades que participades. Tamén as outras dúas persoas, tanto da Plataforma de Sanidade Pública como a vicedecana de Ciencias da Saúde da UDC. Falar con M de muller fibromialxa. Pois, como dixo Eva, estamos a falar de enfermedades maioritariamente femininas. O porcentaxe case irrelevante. Podemos falar a nivel do territorio nacional un 80 por enriba por 100. Con M de muller. Con M de muller, porque esta foi unha enfermidade dende un principio marcada por estereotipos. Estereotipos vinculadas á condición feminina, que non podemos deixar pasar por alto, porque aínda que pensamos que xa ha avanzado nestes anos, siguen estando en algunhas a veces no eido sanitario, sigue habendo un cuestionamento destas enfermedades. Xa sabemos que os criterios de diagnósticos que estableceu no seu día a Sociedade Americana de Reumatoloxía son os que hai. Non nos inventamos as asociacións de pacientes, son criterios dados. Tampouco non estamos cerradas a que haxa un cambio de criterios. De feito, vense demandando dende hai anos pois a necesidade de biomarcadores que determinen a enfermedade. Hai estudios de investigación nese sentido, pero non é tan sinxelo. Remarcar que este un día estamos recibindo ao longo do ano, o feito de estar confinados acelerou pois os estudios de investigación a través de cuestionarios. Estamos recibindo estudios de toda España. Eu paso o guante aquí a muller, porque un tema tamén que me parece moi interesante para abordar é o da sexualidade. Pero, bueno, xa iremos, non nos vamos a ir polas ramas. Entón, falamos dunha enfermedade estereotipada, vinculada ao esterismo da muller, a condutas hipocondríacas. Por que? Porque, evidentemente, os criterios de diagnóstico e o feito de considerarse que non eran fiables deu lugar a que fora un dolor considerado un dolor de carácter subxectivo. Eu non me vou a estender máis neste aspecto porque daría para unha charla, é moi interesante, pero hai que ir á realidade, de como viven as usuarias. Eu vou ler
pois extratos de 2 artigos publicados na Voz a semana pasada de usuarias da entidade. En concreto, pois me parece moi interesante. Paula Romero tiene 3 hijas que tienen 14 y 16 años. Las 3 han aprendido a no molestarme, a cuidarme, lo que es triste, porque debería ser yo las que las cuidase a ellas. Cuenta una mujer que cada 3 días cambia el parche de fentanilo, un calmante opiáceo, que lleva constantemente sobre la piel y que es solo una parte de la larga lista de medicamentos que toma para sobrellevar la fatiga crónica que sufre desde hace unos 4 años. Reconoce que hacen falta más terapias para sacarla de un bucle que cada día es más complicado de asumir. Tanto ella como Mar Bellón y otras afectadas de la comarca estaban en contacto gracias a la asociación Afinor, pero la pandemia truncó muchas de sus actividades. Hablar con alguien que sufre lo mismo, que te entiende, es muy importante. Era de una gran ayuda. Detallan unas enfermas que demandan más médicos sensibles a su padecimiento. Todavía te encuentras con alguno que no cree que exista la fibromialgia o te manda al reumatólogo, pero cada vez hay más especialistas jóvenes que no se entienden. Este último aspecto nos parece muy positivo. También, pues en el caso de Mar, pues relata que ha pasado por muchas fases en la enfermedad y cuando la repasa asegura que, al igual que ella, hay muchas personas que sufren una dolencia con diferentes manifestaciones, pero que siempre tienen 2 grandes problemas. Es altamente invalidante, pero aún hay personas que no se creen que exista la fatiga crónica. Ahora mismo tenemos los síntomas del COVID persistente. Este es un tema que está en estudio. La relación entre la fatiga crónica y su posible origen viral. Se pueden abrir líneas de investigación en este sentido, pero no sabemos hasta qué punto. Ahora mismo me demanda una mujer que se queja del trato despectivo que recibe de algunos especialistas. Hace muy poco un médico me cortó cuando le dije lo que tenía. Me estampó: «Buf, si vas por la fibromialgia no sigas, porque yo creo que no existe». ¿Cómo puede seguir sucediendo algo así? ¿Cómo puede haber facultativos que nos niegan el dolor? Se pregunta una enferma que tuvo que coger bajas en el trabajo por la enfermedad y terminó perdiéndolo. Ahora vivo de mi marido. Es triste decirlo así, pero es lo que hay, y todavía hay personas que trabajan en servicios públicos que nos acusan de andar buscando una paga. Explica una fenesa para que el día a día siempre es un poco imprevisible. Algunas veces hago algo y me tengo que volver a la cama del cansancio y el dolor. Los medicamentos no siempre puedo tomarlos por una cuestión de intolerancia y voy resistiendo con uno muy potente, pero no puedo hacer planes porque probablemente no pueda cumplirlos, les relata con tristeza. Esta es la realidad de las usuarias que recibimos en la asociación, alguna parte de la realidad. No vamos tampoco a extrapolar. Nosotros creemos que es muy importante no hacer generalizaciones en este sentido. Como señaló Cristina Prados muy brevemente, la enfermedad impacta en el ámbito familiar y en el ámbito personal. En el ámbito laboral daría para otra charla. Daría para otra charla con respecto a la adaptación del puesto de trabajo, con respecto a la estructura de nuestro mercado laboral, el problema que hay actualmente, un problema de empleo estructural que arrastra nuestro país y que no parece tener una solución inmediata y que es un problema que impacta siempre sobre las mujeres. ¿Por qué? Porque sigue existiendo una brecha salarial y sigue existiendo una precarización en los contratos. La tan llamada adaptación del puesto de trabajo, en la realidad, aún en la administración, personas que trabajan en el sector sanitario nos han relatado que no es tan sencillo cuando la han intentado solicitar. Tampoco la reducción de la jornada de trabajo, porque ello implica, en el caso
tiene unos supuestos tasados, ello implica una reducción del salario y una reducción de las cotizaciones. Y ahí vamos. Desde el punto de vista sanitario, pedimos una atención multidisciplinar real que no sea la derivación de médico en médico. ¿Por qué? Porque entendemos que un diagnóstico precoz y una atención multidisciplinar lo más rápida posible y de tipo preventivo puede evitar que las personas acaben en una situación invalidante. No es cierto que desde las asociaciones de pacientes nuestro objetivo sea que las personas soliciten prestaciones de incapacidad. Cuando no vienen es que no pueden más. En los talleres de empleo que celebramos a lo largo del año 2000, antes de la pandemia, les preguntamos qué significaba el trabajo para ellas. Un 50% de realización personal y un 50% de obtención de ingresos. Es muy complicado, la mayoría tienen un perfil de personas activas, muy activas, tienen responsabilidades, cargas familiares y es muy complicado para ellas abandonar el puesto de trabajo. Cuando cogen 1 o 2 bajas en un contrato precario, teniendo en cuenta que estamos en una economía de microempresas y a veces incluso de negocios familiares, lo más fácil es que te digan, bueno, yo no puedo pagar tu baja y tener a otra persona contratada. Eso ya ha sucedido. Entonces, es una asignatura pendiente la de la adaptación del puesto de trabajo y un tema yo creo que bastante complejo. Parece que la solución pasa por el teletrabajo y yo ahí creo que en el ámbito del teletrabajo aún nos queda mucho que avanzar. Y nos queda mucho que avanzar porque puede estar restringido, es cierto que permite a las personas afectadas pues una mayor flexibilidad a la hora de hacer descansos, cuando tienen dolor, pero la realidad evidenciada durante la pandemia no ha sido esa. Podemos hablar de una persona afectada en el ámbito del profesorado que ha sobrellevado una carga adicional, una presión adicional. O sea, el teletrabajo, que además no viene acompañado de medidas de prevención de riesgos, porque aquí también habría tela que contar en el ámbito de la prevención de riesgos, entendemos que durante la pandemia ha suponido un sobreesfuerzo. Sabemos de usuarias que han tenido que atender y cuidar a familiares dependientes porque no podía entrar nadie más en los domicilios. Se han encontrado aisladas y con el temor a contagiarse, como relata Paula Romero. Y también tenemos que decir que las políticas de conciliación están fallando en este sentido. No estamos llegando a las personas afectadas, por las razones que sean. Sería cuestión de abordarlo en otro debate. Y no están llegando porque desde el momento en que también tenemos la referencia de personas afectadas que han estado con sus hijos en sus domicilios durante el confinamiento y que aún encima han tenido que hacer labores de refuerzo extraescolares. Entonces, todo, ya para acabar y resumiendo, la pandemia nos ha pasado, nosotros al menos en nuestra comarca nos ha pasado como una apisonadora. Cada entidad tiene su particularidad y nosotras, si hemos propuesto este encuentro de asociaciones, es para poner en común experiencias, porque no nos parece que efectivamente existe una atomización en el sector asociativo de la fibromialgia, pero ello no impide para que lleguemos a soluciones de consenso respetando lo particular y la personalidad de cada entidad y la proximidad que entendemos que es importante para que lleguemos a soluciones de consenso a lo mejor en el ámbito autonómico. Creemos que debemos de abrir la puerta y también consideramos que son muy importantes para nosotras las asociaciones de pacientes que actúan como federación en el ámbito nacional, porque nosotros tenemos que
que trabajar en un ámbito más particular, pero en el ámbito nacional, cuando se trata de modificación de políticas legislativas y de hacer proposiciones de ley, por ejemplo, como puede ser la modificación del baremo del reconocimiento del grado de discapacidad, y que de una vez por todas estas enfermedades estén calificadas en el baremo como se merecen, estamos hablando de cuestiones de ámbito nacional. Para finalizar, la seguridad social, el coste económico de estas enfermedades provoca una exclusión social en la que hablamos con M de mujer. Hablamos con M de mujer porque el hecho de que determinados tratamientos no sean cubiertos por la seguridad social origina un sobrecoste. Hablar de una enfermedad de carácter multidisciplinar que requiere de varias terapias o que no están cubiertas por el sistema de seguridad social supone que muchas personas no puedan recibir ese tratamiento. Podemos hablar de la podología y yo podría hablar del termalismo, incluso podríamos hablar de que para personas con situaciones de exclusión social tenemos que abrir un camino hacia también que se asuma el coste de los servicios de odontología, porque al final nos vamos a encontrar con una doble revictimización. Creo que me he extendido bastante, lo siento y gracias por todo. Bueno, pois escoitamos unha primeira voz clara, nítida, que plantexou, que puxo enriba da mesa moitas cuestións, non? A necesidade desa diversidade, dese afrontar a fibromialgia, mirar para a fibromialgia dende moitos puntos de vista, con unha mirada poliédrica que nos aporte desa necesidade de equipos multidisciplinares, desa evidencia dunha exclusión laboral, dunha dificultade persoal, familiar, dunha necesidade de incrementar os cuidados e da necesidade de incorporar novas terapias. E precisamente deso vamos a falar agora. Eu quero, en nome do Concello e de Afinor, dar as grazas e a benvida a Nereida Canosa, que é a vicedecana de Ciencias da Saúde, que é profesora de terapia ocupacional e que vai a falar dun tema que ela coñece moi ben, dun tipo de terapias que tamén son moi necesarias, de un campo que dende a súa escola, dende o seu magisterio, están abordando. Moitas grazas, Nereida, pola túa participación e con todos vos, Nereida Canosa. Bueno, muchas gracias a todas, gracias al Concello de Ferrol por visibilizar una condición de salud que sin duda es impactante. Totalmente de acuerdo con las distintas exposiciones que fuisteis haciendo. La verdad que Elena puso encima de la mesa muchísimos aspectos que son fundamentales. Y bueno, la verdad que he tenido la posibilidad, veo a Marisol por ahí, de colaborar aquí en Coruña ya hace, no sé, 20 años por lo menos, con algunas charlas en su asociación y con una compañera, pues dando talleres y demás. Lo hicimos varios años consecutivos y además es una enfermedad que familiarmente me toca de cerca y por lo tanto, bueno, pues sin duda pues es un placer para mí estar aquí con vosotras esta mañana. Muchas gracias por invitarme a participar. Voy a intentar compartir en la pantalla, a ver si se me ve, Mar. Me tenéis que habilitar una función de compartir. A ver si somos capaces, si no, no pasa nada, que lo hago de otra manera y ya está, no hay problema. Sí, ¿no? Es que yo en Teams sé cómo se hace, te explicaría, pero aquí normalmente... A ver. Sí, lo que pasa es que no me permite compartir la presentación en la pantalla. Bueno, si somos capaces lo hacemos y si no, pues os cuento... Y a veces incluso de negocios familiares, lo más fácil es que te digan, bueno, yo no puedo pagar, basta y tener otra persona que pagar. Eso es
Se puede, Marc, tú me dices, ¿eh? No sois capaces, ¿verdad? Vale. Bueno, pues yo, nada, os voy contando un poquito y tenía algunas imágenes, pero bueno, os puedo pasar después contactos y demás, ¿no? Bueno, ya vosotras sin duda sois las expertas en este tema de fibromialgia. Sabemos que es una enfermedad crónica, sabemos que la etiología es desconocida. Como decía Elena, pues hay algunas investigaciones en este sentido, pero está todavía como muy en el aire. Muchas de las cosas que habéis comentado hoy, pues yo creo que las comentábamos ya en el 2001, en el 2002, pues cuando establecíamos desde la universidad las primeras colaboraciones con la asociación en A Coruña de fibromialgia, ¿no? Fundamentalmente afecta a personas entre 20 y 50 años, ya dijimos que afectaba fundamentalmente a mujeres con una relación pues enorme de porcentajes de diferencia y demás. Aunque esas edades de 20 y 50 años son las más frecuentes, también es verdad que empiezan a detectarse algunos casos en la infancia, que bueno, pues hasta ahora no lo sabíamos, pero sí ya hace algunos años pues empezaron algunos casos en niños y en adolescentes. Y bueno, pues esto también es como que se necesita también indagar muchísimo más en este aspecto, ¿no? Una de las compañeras hablaba pues, de esos criterios de la Asociación Americana de Reumatología, hablábamos en su día, en los 90, pues, de puntos gatillo, de puntos de dolor, que había que cumplir unos criterios, ¿no? Que había que tener pues, en 11 de 18 de esos puntos importantes que se detectaban que eran dolorosos y que eran bastante comunes entre las mujeres fundamentalmente que presentaban fibromialgia, y han cambiado algunos criterios. Ahora se habla más que de puntos de dolor, se habla pues más bien de dolor generalizado en determinadas regiones, un dolor que tiene que persistir pues más de 3 meses aproximadamente a partir de ahí, en distintas zonas. Los últimos criterios que se están viendo del año 2019, hay algunas publicaciones del 2019 y ya nos hablan pues eso, de como 9 zonas corporales, pues en la cabeza, en los brazos, brazo izquierdo, brazo derecho, miembros superiores, miembros inferiores, tórax, abdomen, la zona de la espalda, varias zonas de la espalda, toda la zona lumbar, nalgas. Incluso desde fisioterapia el tratamiento todo lumbopélvico y pélvico sobre todo es bastante importante desde el ámbito de la rehabilitación, específicamente desde fisioterapia, ¿no? Entonces hablamos que hay que cumplir pues eso, pues algunas zonas de dolor durante más de 3 meses y demás, vosotras lo sabéis perfectamente. Y como decíamos, pues esto sin duda pues afecta a múltiples esferas de la vida. Ya adelantabais pues temas laborales que son pues súper importantes, esa necesidad de adaptación a nivel laboral sin duda es esencial. Sin duda ahí pues todas las entidades hacéis una labor espectacular, pero no acaba de llegar esa concienciación desde distintos niveles y entre ellos también pues desde lo sanitario. Efectivamente tenemos que reconocer que queda muchísimo camino a este nivel, ¿no? Entonces es una enfermedad que afecta a distintas esferas de la vida, a nivel personal, a nivel emocional, desde luego a nivel de las ocupaciones, de lo que hacemos en nuestro día a día, nuestra vida diaria, y por lo tanto esto hace que sea un problema de salud emergente y que debería tenerse muchísimo más en cuenta, especialmente desde el ámbito público, también desde las entidades, pero fundamentalmente desde el ámbito público, y debe ser abordado desde una perspectiva integral. Hay muchísimos estudios. Yo revisando estos días veía muchísimas publicaciones, está más que demostrado, o sea, parece increíble que alguien pueda cuestionar en estos momentos pues que la fibromialgia, que temas afines, pues que puedan existir o no, porque hay ya muchísimas publicaciones científicas que recogen la perspectiva de los propios usuarios y de las usuarias, que recogen tratamientos y demás, ¿no? Entonces esto pues ya debió quedar anclado y hay que evolucionar muchísimo a ese nivel, ¿no? Como sabéis, hay tratamientos farmacológicos
y tratamientos no farmacológicos, pero hay un estudio del año 2017 de Inglaterra y nos dice que no hay algo que sea totalmente eficaz. No se demuestra, bueno, pues a nivel de los compañeros de psicología, pues hay determinadas terapias cognitivas que desde luego son súper necesarias, pero digamos que se requiere, y todas las investigaciones apuntan a que tiene que ser un tratamiento holístico, un tratamiento multidisciplinario, interdisciplinario incluso, ¿no? Que trabajemos mano a mano, no que sea abordado, que una persona tenga que hacer un recorrido enorme por el sistema, sino pues que haya comunicación entre los distintos profesionales y que se os dé las pautas con precisión para poder llevar una calidad de vida lo mejor posible, ¿no? Desde nuestra profesión, desde mi profesión, la terapia ocupacional, a lo mejor algunas habéis tenido algún contacto. Hace algunos años en el Arquitecto Marcide, ahí en Ferrol, donde estáis, pues sí que yo estuve un tiempo trabajando ahí en rehabilitación. Teníamos a alguna persona pues, que tenía fibromialgia y sí que se daba atención en rehabilitación en el hospital. Sin embargo, aquí en A Coruña, en el Hospital de Oza, en rehabilitación, en la parte de terapia ocupacional, vamos, podría hablar con mis compañeros de forma más precisa, pero yo creo que no se da atención a personas con fibromialgia desde terapia ocupacional ahí en este dispositivo, ¿no? Y esto pues habría que también abordarlo. ¿Qué es terapia ocupacional? Por si no sabéis exactamente pues lo que es, pues es una profesión de la salud, evidentemente, es una profesión sociosanitaria. Intentaremos, voy a hablar en general y luego ya más concreto para fibromialgia. Lo que vamos a intentar es pues evaluar las actividades cotidianas de las personas. Se llama terapia ocupacional porque se trabaja con las ocupaciones. Las ocupaciones es lo que se hace en el día a día, por distintas situaciones de enfermedad, de discapacidad, lesión medular, trastorno mental. Trabajamos con distintas poblaciones, con distintas características. Puede ser que haya un impacto en esas ocupaciones, en esa vida diaria, y nosotros lo que vamos a intentar es, colaborando con otros compañeros, dar estrategias para que esas personas puedan retomar su vida de la mejor forma posible, de la forma más independiente, de la forma más autónoma. A veces, digamos, se trata de minimizar el impacto de determinadas situaciones, como puede ser una lesión medular, para que tengáis una idea, y se intenta entrenar a esa persona en distintas actividades de la vida diaria, dándole estrategias para que pueda volver a ser independiente, si fuese posible, o para intentar evitar pues, la situación de discapacidad, ¿no? En relación a, más específicamente, pues en el tema de fibromialgia, sabemos que impacta en la vida, sabemos que impacta en las ocupaciones, sabemos que hay un elemento que es clave y que es esencial en todo esto, que es el dolor. El dolor hace que nos resulte complicado o que os resulte complicado realizar algunas actividades en el día a día. El dolor oscila muchísimo y oscila es muy individualizado, ¿no? Evidentemente. En el caso de la fibromialgia hay momentos en el día de dolor, hay semanas pues, que estamos mejor o que estáis mejor, hay de repente un brote y hay un momento que es súper limitante. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer los terapeutas ocupacionales, si colaboramos en este ámbito, pues es detectar, explorar, evaluar pues, cómo está impactando el dolor en las distintas actividades diarias que desarrolláis. En qué momentos del día ese dolor es más intenso, si fuese oscilante a lo largo del día, que puede ser, y al mismo tiempo aportar aquellas estrategias para que se puedan retomar esas actividades diarias de la mejor forma posible, ¿no? ¿Cómo? Simplificando a veces determinadas actividades que podemos hacer, protegiendo y realizándolas de forma más segura, y a veces pues, con productos de apoyo, con dispositivos de apoyo, pues como elementos que pueden facilitar pues, que yo no me tenga que agachar para poner una media o que no tenga que, al bañarme, pues sin duda pues, hay algunas zonas de los trapecios o incluso el tener que girar pues, el brazo para llegar hasta determinadas zonas de la espalda, pues eso es limitante. Bueno, pues ver qué productos son los más adecuados para vosotras en cada caso, ¿no?
Desde el 2010 al 2020 hay muchísimas cosas de terapia ocupacional. En algunos momentos yo sé que estudiantes de nuestra facultad se han puesto en contacto con distintas entidades a nivel gallego, incluso a nivel nacional, pues para recabar información sobre distintas cuestiones. Hay algunas investigaciones importantes en este ámbito de terapia ocupacional. En Andalucía han desarrollado proyectos pioneros, pues al estar implantada la figura en atención primaria, pues han podido ir a los domicilios de las personas, al puesto de trabajo, y pensamos que esos son elementos esenciales para daros estrategias para poder salir adelante, ¿no? En muchos momentos. Desde el 2010 al 2020, como os decía, se han hecho muchísimas investigaciones y un poco las líneas que marcan para terapia ocupacional es intervenir, sin duda, en aquellas ocupaciones que son dolorosas, en educar para la salud, en realizar, daros estrategias de economía articular y de higiene postural. ¿Qué significa eso de la economía articular y de la higiene postural? Bueno, seguro que vosotras que estáis ahí en primera línea de las entidades sabéis sobradamente lo que significa. Es una técnica que nos va a permitir, pues eso, modificar algunos hábitos de nuestra vida. Todos sabemos cómo tenemos que hacer determinadas cosas, cómo nos tenemos que sentar adecuadamente, cómo tenemos que coger pesos adecuadamente, bueno, pero necesitamos generalizarlo, ¿no? Y esto se puede hacer de forma progresiva, implantando programas de forma progresiva, viendo pues cómo lo haces tú ya en tu día a día y cómo lo deberíamos hacer. Bueno, pues se intenta con la economía articular evitar sobrecargas, evitar posiciones que no son adecuadas y sobre todo pues evitar el dolor, que es esencial. En algunos casos estos programas de economía articular y de higiene postural lo hacemos en colaboración con fisioterapia, pero cuando se trata de llevar esto a la vida diaria, pues es algo que hacemos directamente los terapeutas pues con el usuario, con la usuaria, ¿no? Se trata de esto, de daros estrategias para que la vida diaria resulte pues más sencilla, si se puede decir de esta manera, ¿no? Otro aspecto que ponen de manifiesto pues las distintas investigaciones es que es fundamental adaptar pues el puesto de trabajo y en esa adaptación pues está algunos de los aspectos que ya adelantaba Elena cuando estabas hablando, pues esa necesidad de ver qué medidas, qué tiempos de descanso, qué tiempos, cuándo necesito estar sentado, cuándo necesito pues levantarme, cuándo necesito parar, y esto es bastante complicado porque nuestro sistema pues es terrible, ¿no? Entonces es necesario pues explorar muchísimo, investigar muchísimo en este tema para apoyar vuestra demanda y vuestra reivindicación a los niveles que sean precisos, ¿no? Además de todo lo que sería la jornada, pues es necesario también adaptar el propio puesto de trabajo con los materiales que sean adecuados, con los atriles que sean adecuados, con ratones que sean más fáciles de manejar. Pues bueno, tenía aquí algunas fotos que podría enseñaros, pues que digamos facilitarían todos estos aspectos, ¿no? Pero sabéis a lo que me refiero. También hay ahora mismo se están haciendo varias investigaciones en la universidad con tecnología que sirve para monitorizar la vida diaria, el descanso y el sueño en determinadas patologías. Se ha hecho en Parkinson, se está haciendo con población mayor en distintas residencias y centros de día. Entonces, bueno, es interesante quizás también pues eso, hacer algún tipo de monitorización. A veces pues eso, hay pulseras que permiten recoger pues, la actividad física, que permiten recoger distintos parámetros que nos pueden servir para identificar pues, algunas de la sintomatología que va asociada a la fibromialgia, ¿no? Y luego hay pues muchísimos productos de apoyo, como os decía, que pueden facilitar, pues sobre todo pues a nivel de cuidado del hogar, a nivel de cocina, a nivel de pues aliviar y proteger articulaciones y demás. Quería enseñaros algunas imágenes de cómo se podían hacer determinadas cosas de una forma pues más correcta, pero bueno, es una pena que no podamos ver algunas imágenes, os las haré llegar a través de Mar.
y a través de las compañeras que estáis en la organización. Deciros que hay algunas herramientas que los profesionales podemos evaluar, que podemos pasar herramientas que pueden marcar pues eso, dificultades para realizar algunas actividades de la vida diaria, hay herramientas para valorar el dolor, hay cuestionarios ya específicos de fibromialgia, por eso digo que hay ya muchísimas herramientas y muchísimas cosas que demuestran que esto es una realidad. Que, como decíais, pues estuvo asociada a muchísimos estereotipos, sobre todo en los inicios, que tardó bastante en reconocerse, porque hasta el 90 y pico pues no se empezó a reconocer, entre comillas, como tal, la condición de salud de fibromialgia. Bueno, también os recomiendo, no sé si algunas apps para recoger a través del móvil o a través del ordenador, me quedan unos minutos, hay algunas herramientas que nos permiten registrar el dolor, registrar el sueño, el estado de ánimo, la fatiga, el tipo de actividad, que combinan qué tipos de actividades pues, te producen más dolor o más fatiga, y entonces pues eso da pistas también a los profesionales y en nuestro caso a terapeutas ocupacionales pues para ver dónde tenemos que marcar más esas estrategias y daros esas herramientas. Algunos nombres, el Our Heart, el FibroMap, FibroTrack, son herramientas que tenéis a disposición, muchas de ellas gratuitas, para registrar pues estas cosas, ¿no? De sueño, de ánimo, de dolor. Bueno, hay algunas guías que se han desarrollado en los últimos años que son interesantes, pero bueno, hay que seguir trabajando a este nivel. En fin, podríamos hablar muchísimo, como decís, de este tema que como os decía, pues a nivel familiar pues también me toca bastante de cerca y bueno, pues conozco eso a través de Marisol y a través de mis familiares, un poco pues cómo se ha llevado todo su proceso de diagnóstico, que ha sido complicadísimo, y todo el recorrido que hacéis pues para llegar a tener ese diagnóstico es difícil, y que no hay tratamientos aislados eficaces, sino que necesitamos colaborar todos los profesionales pues para promocionar la salud y la calidad de vida. En fin, poco más. Muchísimas gracias. Estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis y os haré llegar pues eso, la charla con algunos enlaces que pueden ser interesantes si os apetece consultarlos y demás. Muchas gracias. Pois moitísimas gracias a Nereida. Xa vedes que hai tanto estrategias en canto a posturas, en canto a economía articular. Bueno, eu veía a Elena a sentir, non, coa cabeza cando Nereida falaba desas cuestións, axudas técnicas, elementos novedosos, esas apps que nos axudan a registrar no móvil ou neste tipo de pulseras bueno, pois a actividade física e seguir, e mesmo a actividade do sono, pero xa Nereida nos poñía a administración e as institucións un deber en riba da mesa, non falando da situación de Andalucía na que a terapia ocupacional forma parte da atención primaria. Como nos decían tanto Nereida como Elena, precisanse equipos multidisciplinares. Se alguén fai da necesidade de virtud é a Asociación de Fibromialgia de Ourense. Vamos a escoitar a Leticia Vila, que é traballadora social e que ademais de ser traballadora social, é representante desa Asociación de Fibromialgia de Ourense. Cando queiras, Leticia. Moitas gracias por acudir. Bos días a todas. Primeiro que nada, quería felicitar e agradecer tanto ao Concello de Ferrol como a Finor por este faladoiro, Fibromialgia con M de Muller, neste día tan significativo como é o Día Mundial da Fibromialgia. O meu nome é Leticia, son a traballadora social de AFOU, Asociación de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica e Sensibilidade Química Múltiple de Ourense. A nosa entidade foi creada no 2003 co obxectivo principal de dar unha resposta integral
as demandas e necesidades das persoas afectadas por estas enfermidades para así poder conseguir, como a maioría das entidades, unha mellora na súa calidade de vida. Formamos parte de Discafis Cogami, que é a Federación Provincial de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Ourense. E como datos significativos neste faladoiro con M de muller, podemos indicar que o 93% dos nosos asociados son mulleres e que nestes últimos 3 anos o 98% das persoas que nos pediron información e asesoramento tamén foron mulleres. Os servizos que ofrecemos dende a nosa entidade é o servicio de atención social, que o levo eu, o servicio de atención psicolóxica, tanto a nivel individual como a nivel grupal, terapias físico-rehabilitadoras, como son a fisioterapia e a hidroterapia, e o servicio de información, sensibilización e difusión. Estes servizos son o día da fibromialgia, o día da saúde, o día da discapacidade, intentamos facer campañas de visibilización. Coa pandemia, como se viu repercutida a nosa situación como entidade? As actividades grupais, como son o grupo de axuda mutua, encabezados pola psicóloga para unha mellor adaptación á vida social, e a yoga adaptado a persoas con fibromialgia, saídas a balneario, charlas informativas, andainas, todo este tipo de actividades tiveron que ser canceladas e así segue ata que a situación mellore. Dende a FOU estamos de acordo con Elena de Afinor, hai aínda moito que facer e reivindicamos máis investigación, máis recoñecemento, máis visibilización a estas enfermidades que cada ano sofren máis persoas no mundo e que están infradiagnosticadas. Entón, de novo agradecer ao Concello de Ferrol e a Afinor por esta organización. Como dixo Nereida, aquí me tenes para o que queirades. Moitas gracias. As cousas do directo. Moitísimas gracias a Leticia, que ademais puxo o aceno nunha cuestión moi importante, non? Na necesidade de formar redes, de tecer esas redes. Tamén falaba antes Elena, tamén falaba antes Cristina, falaban antes as concelleiras e Nereida, de tecer esas redes de sostén, de apoio, de solidaridade, esas redes que ademais tensou a pandemia, non? A pandemia que puxo en cuestión, que nos puxo aí, que tensionou tanto o sistema sanitario, o sistema sociosanitario, e que, como lía Elena esas reportaxes nun xornal de dúas mulleres afectadas, relegou as pacientes, as mulleres nos seus fogares, como decía ahora Leticia, pois actividades como esas andainas ou como esas actividades que se fan xuntas e que ademais da actividade física permiten compartir, falar, socializar. Houbo que frealas, esos grupos de apoio mutuo que tanto serviron. Como sabedes, dende fai tempo, hai un grupo de persoas da sociedade civil, profesionais, de todos os ámbitos, que lle poñen voz á reclamación e a necesidade de mellorar os sistemas de sanidade pública. E parecíanos que hoxe era un día moi acaído para falar das eivas do sistema sanitario público e para darlle voz a esa plataforma de sanidade pública que nos recorda, que quere recordar e que peta a porta das institucións cada día, cada semana, lembrando que precisamos máis prazas, máis recursos, máis investimentos. Sen dúbida, a pandemia
deixou ao aire as costuras do sistema público, pero tamén estas doenzas crónicas como a fibromialgia o fan cada día, non falaban as persoas que falaban antes deses temas. Queremos dar as gracias a Susana Alaniz da Plataforma da Sanidade Pública que nos vai a falar, que nos acompaña hoxe, que nos vai a falar agora. Moitas gracias, Susana. Susana, dalle ao altavoz. Hola. Que bueno, que muchísimas gracias por la invitación. Enfermedad que está totalmente o prácticamente silenciada, ¿no? Son personas que sufren tremendamente la falta de comprensión de la sociedad, muchas veces del ámbito familiar, por desconocimiento de lo que es la enfermedad en sí. Nosotros desde la plataforma Sanidad Galicia hemos participado en varias manifestaciones, recuerdo la del 2018 que hicimos en Coruña apoyando las asociaciones que reivindicaban derechos para esta enfermedad y reclamábamos cosas que aún están faltando y que desde Sanidad Pública hemos hecho hincapié en la necesidad de una unidad de atención, una unidad de referencia para los enfermos, las enfermas, sobre todo de fibromialgia. La necesidad de hacer diagnósticos adecuados y certeros, que las pacientes y los pacientes no tengan que deambular de un consultorio a otro y sufriendo además la incomprensión por falta de preparación médica, que para nosotros es fundamental la formación de los profesionales que muchas veces confunden la enfermedad de la fibromialgia con otro tipo de cosas, como ser problemas psiquiátricos, psicógenos, y esa situación altera mucho la parte emocional de los enfermos y es allí donde necesitan mejor atención y mejor comprensión de parte del facultativo. Por eso entendemos que la formación de los profesionales debe de ser fundamental. Pero bueno, en este momento Sanidad de Galicia lo que está reivindicando es la recuperación del sistema sanitario público, especialmente la atención en los centros de salud y las listas de esperas se acorten. Exigimos que para una atención primaria haya no más de 4 días de espera. En este momento se está sufriendo desde la pandemia la atención telefónica y en situaciones de pacientes que necesitan tener un contacto con el médico, pero un contacto de visibilidad y donde sean escuchados, donde sean atendidos, donde sean tocados y donde la parte emocional sea comprendida, está totalmente faltando y eso provoca en el paciente una situación de indefensión emocional tremenda. Por eso exigimos que se abran las consultas presenciales y que no tarden más de 4 días una vez que se pida la cita. Por otro lado, también exigimos que la atención de los médicos especialistas también se hagan ya y que se acorten los plazos de citas, porque estamos viendo que al inicio de la pandemia hay personas que están esperando, ya pasaba antes, pero que se ha agravado ahora con el tema de la pandemia, personas en situación de mucha necesidad, que llevan 1 año esperando una atención médica. Personas que han visto, por ejemplo, un especialista, supongamos,
un neumólogo en mayo-junio del año pasado. Ese neumólogo le envió a hacer pruebas, esas pruebas todavía no las han hecho. Y no puede ser, porque esas personas, si fueron a un neumólogo, es porque necesitan tener un tratamiento y una atención específica. Y eso pasa con todas las enfermedades. También estamos reivindicando la vacuna para todos. Y para ello estamos haciendo una campaña de firmas para abolir las patentes de las vacunas COVID, y estamos trabajando en la iniciativa internacional Right to Cure, que justamente está trabajando en este tema para abolir las patentes de las vacunas y que haya un acceso universal de las vacunas. Nos parece gravísima la situación de enfermos que están viviendo situaciones emocionales a raíz de la falta de atención médica. Y vemos una situación muy grave de parte de la Junta de Galicia de querer prolongar la atención telefónica y, algo más grave aún, hacer citas telefónicas por videollamadas, que nos parece algo, no solamente algo muy frío, sino que con una falta total de ética de parte de la Junta de Galicia. Y apostamos por la sanidad pública y universal. Yo, la verdad que lamentablemente me tengo que ir porque me tengo que vacunar. No sé si pude de alguna manera hacerle llegar, me agarró un poco de sorpresa este tema, que no hemos estado tratando el tema particular de la fibromialgia ni de ninguna enfermedad, pero bueno, intenté salir como pude. Pero bueno, también decirles que en Ferrolterra reorganizamos la plataforma SOS Sanidade Pública, que hicimos una concentración el mes pasado, que se hizo a nivel de toda Galicia, con una muy buena afluencia de gente, y que mañana nos volvemos a reunir para seguir trabajando, y entonces sí empezar a trabajar con los diferentes temas sanitarios y de las diferentes enfermedades y las carencias. Me olvidé de decir algo muy importante. La educación es fundamental, tanto a nivel profesional como a nivel de la sociedad. La sociedad debe conocer lo que significan las enfermedades, determinadas enfermedades que no solo afectan al paciente, sino al ámbito familiar también. Por eso la educación nos parece fundamental. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, pois moitísimas gracias, Susana, a plataforma da Sanidade Pública. Susana falou de algunhas cuestións moi relevantes, non? Como o impacto das consultas telefónicas, logo ao mellor teremos un momento para falar no coloquio, e o impacto da telemedicina, se esa telemedicina vai a continuar, non? Se coa desculpa da pandemia vai a continuar o feito desas consultas, non? Que nos levan ao persoal médico a ter moitas dificultades para diagnosticar, non? E para relacionarnos coas nosas pacientes e cos nosos pacientes, non? É un tema realmente importante. Ela decía, desgraciadamente teñome que ir porque me van a vacinar, eu diría, afortunadamente, non? E é, de verdade, bueno, pois unha moi boa nova. Xa tedes aí esa cita que ela vos pon de mañá das movilizacións da plataforma de Sanidade Pública, e sen dúbida teremos ocasión en outros momentos de seguir falando. Moitísimas gracias, Susana. E a última das relatoras, porque Mariluz Somoza da Asociación de Lugo non puido finalmente participar hoxe, folle imposible, pero temos a Soledad Morales, a Marisol Morales, falou con reiteración dela
Nereida anteriormente, da Coruña, e forma parte da rede estatal de fibromialgia. Marisol, que ademais pillámola de viaxe, pero vai a participar con nos. Moitísimas gracias, Marisol, e xa sabes, adiante. ¿Me escucháis? Perfectamente. Bien. Vamos a ver. Primero quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Ferrol, a FINOR, por invitarnos a este faladoiro sobre fibromialgia con M de muller. Encántame. Esto encántame. Elena ya nos ha explicado muy bien cuál es el problema que tenemos en el día a día, pero muy bien. Y luego Nerea, la importancia, me ha dado a entender la importancia que tiene que la terapia ocupacional en todas las patologías crónicas y sobre todo en la nuestra, es muy importante, ¿no? Bueno, yo, Mar, no te iba a nombrar a ti, que nos vistes crecer como asociación hace muchos años y nos apoyasteis, nos ayudasteis mucho, ¿no? Pero yo voy a hablar cómo vivimos el día a día en la pandemia. Hay diversas opiniones, la gente, bueno, pues decía, nos contaba cómo la habían vivido, pero tengo dos casos, de hecho son muy positivos, que han hecho unos vídeos, los hemos puesto en nuestro Facebook, y son dos personas muy positivas, una es Carmen Cabanas y otra es Mónica. Entonces hablábamos continuamente por teléfono, ¿no? Y entonces a mí me hacía un poco de gracia al mismo tiempo, porque esta compañera Carmen, los problemas, la nombro porque es muy amiga, muy conocida y no le importa. Unos problemas tremendos, que tenía miedo de salir porque tiene nietos, quería ir a ver los nietos, quería abrazarlos, quería besarlos, lo que queríamos todas, ¿no? Pero que no podía ser. Luego teníamos una duda. Teníamos la duda de que si la vacuna sí, la vacuna no, porque muchas de nosotras desarrollamos muchos efectos secundarios a medicaciones. Entonces teníamos, la verdad, teníamos miedo, ¿no? Pero esto se solventó cuando cada una de nosotros habló con nuestros médicos. Y bueno, nos dijeron que no había problema ninguno, ¿no? Y ahí ya que empezamos a quedar todas tranquilas. Entonces, quiero decir, aparte de todo esto, el día a día nuestro, pues bueno, algunas las pasaron mejor y otras lo pasaron peor. Muchas de nosotros, bueno, vivimos en la ciudad, tenemos en nuestra casa, a lo mejor tenemos una azotea, podíamos salir a la azotea, podíamos tomar el sol cuando hacía sol, respirar el aire, luego otras viven en las aldeas o tienen la segunda casa en la aldea, se iban para las aldeas, bueno, y podían estar al aire, ¿no? El problema es en las que vivíamos en pisos, no teníamos azotea y sobre todo el problema, y que a mí me preocupaba mucho, eran las personas que vivían solas, porque no tenían con quién hablar y sé de muchas personas que a raíz de esta soledad se ha desarrollado muchas depresiones, muchas ansiedades. Tengo que reconocer que, bueno, a mí, a pesar de que soy una persona afortunada, que me llamaban por teléfono todos los días, mis hijas, me lo pasaba bien con ellas, vamos, afortunadamente lo que estoy hablando es de gente que está muy apoyada y su familia está muy sensibilizada con la enfermedad, pero no es en todos los casos, aún hay, falta mucho recorrido en este sentido, ¿no? Tienes que perdonarme que yo soy como soy, me pongo un poco nerviosa, pero nada, sigue adelante. Lo que sí también quiero deciros y lo que nos preocupaba mucho son las llamadas por teléfono, la atención por teléfono, a través del teléfono. Nuestra enfermedad es una enfermedad que tiene que ser personalizada. Como todo es el diagnóstico, hay que tocar, hay que mirar los puntos gatillo. Y luego hay que hacer muchas pruebas para descartar otras enfermedades. Entonces eso tiene que ser personalizado y no puede ser a través del teléfono, ¿no? Entonces ahora os quiero decir que todos los años, seguramente que me olvido de hablar de alguna cosa, pero bueno, lo principal, todos los años a través de la Fundación en Barcelona se hace un manifiesto que todas nos
nos armamos este manifiesto, ¿no? Y lo que yo quería leeros es, para terminar, ¿qué es lo que pretendemos? Tiene muchos puntos, ¿no? El manifiesto, pero yo me quedé con este. No nos podemos permitir abandonar la reivindicación de nuestros derechos. Estamos afectados de enfermedades crueles, como para volver a aceptar los tiempos oscuros de la invisibilidad y de la negación, de los perjuicios y de la negación cuando menos diferente y poca consideración de las políticas sociales y sanitarias. Quiere decir que vamos a seguir ahí trabajando porque aún nos falta mucho, mucho por hacer. Muchas gracias por invitarme y tendría muchas cosas que decir, pero bueno, el tiempo no es mucho. Espero haber ayudado un poquito. Quería deciros una cosa, porque siempre me olvido. Durante la pandemia, la red hizo una actividad cumpliendo con todos los requisitos: mascarilla, distancia, distancia, el lavado de manos. Y es un tráiler, hicimos un tráiler en un taller, porque es un taller que se hizo sobre cine para mayores de 55 años, al cual yo asistí. Y pusieron mucho interés en la fibromialgia, porque yo a todos los sitios que voy soy así, ya voy con la fibromialgia delante, ¿no? Entonces me propusieron que lo filmara, o sea, que yo filmara. Naturalmente tenía los directores detrás, ¿no? Pero ese es un tráiler, es el principio de una película que vamos a hacer posteriormente. Quiero decir que podemos hacer muchas cosas nosotros independientemente por la fibromialgia. Tenemos que ser positivas y buscar espacios donde darnos visibilidad. Eso yo lo hago, lo intento hacer siempre. Muchas gracias. Desenvolvendo na Coruña e en outras cidades ben interesantes, por certo, dirixida por Manolo Gómez, o laureado director del Bosque Animado, e que ten varios Goyas, non? Que se chama Crear o maior creativo, de maiores creamos, unha cousa así, e que efectivamente estaba abordando tamén nesas prácticas que fan xente que quere aprender a escribir guiós e a facer cine. Seguramente en Ferrol atoparán tamén unha boa acollida, xa lle estou eu poñendo así. Falaba antes Susana, e eu quería devolverlle a palabra a Leticia. Quería facerlle unha pregunta a Leticia directamente, que nos dera a súa opinión, como traballadora social e como persoa representante dunha entidade. Logo volverá Elena. Falaban tanto Marisol como antes Susana do impacto da telemedicina, das consultas telefónicas da telemedicina. Eso por unha banda. E por outra, esta pandemia que nos deixa a moitas persoas as que estamos vacinadas xa moi contentas e moi felices, así con certa liberdade, que nos deixa miles de mortos, millóns de mortos en todo o mundo, que nos deixa a crise de todo tipo e que nos deixa unha afectación mental importante, verdad? E eu quería, que nos falara diso un pouquiño Leticia, que seguramente dende o traballo social ten moitas cousas que decir. Sí, pois a verdade é que é un tema importante, o tema da telemedicina. Efectivamente, a nosa asociación chegan persoas que sí, que se queixan un pouco, sobre todo as que están recén diagnosticadas e que non lles facilitan máis información, que tes fibromialgia ou tes síndrome de fatiga crónica e non lle explican as consecuencias, os tratamentos que van a seguir. Entón, pois sí que a pandemia influiu negativamente neste sector, non? Con respecto á atención social, intentamos
pues, bueno, mellorar a calidade de vida o máis posible, con moita atención, tanto telefónica como presencial, sempre con cita previa, e intentamos paliar un pouco a sintomatoloxía, axudar tamén aos familiares, que tamén é unha parte fundamental, o apoio dos familiares, sobre todo as persoas que están recén diagnosticadas, que non, a persoa que está diagnosticada sabe o que sofre e vive no seu propio corpo, sen embargo, os familiares non, inda que vexan que sí que ten unhas dificultades, unhas limitacións na súa vida cotidiá, pero tamén custa. Entón, intentamos tamén cos familiares explicar un pouco a sintomatoloxía e que tamén se sintan valoradas, queridas e apoiadas por eles, non? Porque por parte da entidade sí que o están, pero a familia, os amigos, o entorno é unha parte fundamental. E máis agora en tema de tempos de pandemia, pois que prácticamente estamos máis na casa e que nos relacionamos menos que na prepandemia, por así decirlo. Entón é fundamental o apoio das familias. Vamos a pasarlle a palabra a Elena, que quería aportar algo tamén neste sentido. Sí, bueno, a mí me parece moi interesante a exposición, todo o que se dixo, coincido plenamente, a exposición de Nereida con relación á terapia ocupacional. Nos participamos, creo que foi no ano 2018, nun estudio que se promoveu dende a UDC, que se publicou da Alicia Sisto Sueiras. Claro, reivindicamos tamén que a terapia ocupacional debería de formar parte da atención primaria. Creemos que efectivamente chegounos durante este ano un estudio de Granada, creo que da Universidade. Eu formulei un interrogante con respecto á importancia que pode ter a terapia ocupacional non só dende o punto de vista rehabilitador e funcional, porque aquí hai unha cuestión educacional, non sei se vai ligada á condición, á educación que recibimos as mulleres, de que ás veces vamos contra o noso corpo. É o que detectamos ás veces na asociación. E para que elas teñen tamén que ser as promotoras dese cambio. Teñen que ter uns recursos cos que traballar, pero logo se elas non traballan con esos recursos, pouco podemos facer. E aí hai que facer, creo que bastante fincapé. Pero con respecto á terapia ocupacional tamén lle formulaba en concreto a responsable do estudio de Granada a importancia que pode ter nas peritaxes, que non está validada a función como perito, por exemplo, nos procedimentos de discapacidade, no caso de determinar a limitación das actividades da vida diaria, porque xa a nosa experiencia é que as calificacións que estamos tendo, 5, 10%, no baremo, ten que xuntarse, porque aquí hai pluripatoloxía neste tipo de enfermedades, o que fai moito máis complexo o seu tratamento. Entón, creo que nos parecería un aspecto interesante. E con respecto aos recursos da primaria, as unidades de referencia, nós tamén fixemos fincapé aquí a nivel da área sanitaria, en base ás experiencias en Cataluña, xa de hai anos, non sabemos
agora mesmo non hai receptividade hacia unha unidade especializada hospitalaria, pero si tamén formulamos a posibilidade de que se haxa unidades especializadas multidisciplinares nas que se integren diversas especialidades na primaria. Incluso a nivel comarcal, nos que abarcamos 20 municipios e non chegamos a eles. Hai xente que está desinformada e non coñece a entidade. Poñerse dunha vez por todas a traballar, sentarse, hacer unha valoración de cal é a población afectada por áreas sanitarias, cal é a población en cada centro de saúde que se está tratando, e desde os centros de saúde, promovendo a especialización e a formación, facer como unha especie de unidades de referencia a nivel de primaria. Por qué? Que pasa? Que aquí nos encontramos con centros de saúde que teñen fisioterapia e outros non. Entón, hai unha serie de desigualdades na propia área sanitaria a hora de acceder a determinadas. E que despois a fisioterapia, temos que decir que a fibromialgia ni na fisioterapia ni na podoloxía sempre está relegada, ni no caso das unidades da dor. Non só é chegar o 60% das doenzas que se tratan nas unidades da dor son derivadas de problemas de espalda ou de outras patoloxías. Entón, hai que poñerse, esa é a miña conclusión final. Estou de acordo con todo o que aquí se formulou, a traballar, pero a sentarse de forma a facer un diálogo, a facer un estudio, un mapa destas doenzas e unha vez por todas buscar os recursos de atención multidisciplinar, porque parece que vamos agora o pretexto da pandemia, efectivamente. Non podemos exixir un sistema colapsado, pois moito máis, pero tampouco podemos relegar sempre, porque agora non, e temos que buscar médicos que colaboren, desde logo na nosa área sanitaria, coas entidades asociativas. O tema da formación, hai aspectos que creemos que con vontade se poden ir mellorando cousas, porque nós tampouco queremos un plantexamento catastrofista da xente que venga. Estamos para axudar e para solucionar, non para estar con estereotipos, non, para buscar solucións. Dende logo, creo que esta xornada para min foi un éxito, tanto polas ponentes, pola interacción, e porque creo que cada unha na súa diversidade como entidade asociativa, tanto os profesionais desde diversos ámbitos podemos aportar e axudar moito. Gracias a todas. Bueno, pues nada, algo... Así. Bueno, pues nada, voy a dar a palabra, antes de finalizar e de rematar, voy a dar a palabra á concelleira de Igualdade, que quere reiterar o agradecemento. En todo caso, poñía Elena en riba da mesa tamén dúas cuestións importantes. Unha, de novo, a necesidade dos equipos multidisciplinares e a necesidade, unha proposta realmente de interés,
de poñer en riba da mesa ou de sacar adiante unidades de referencia, verdad? En cada área de saúde, en cada área sanitaria, bueno, pues que poida haber unha unidade de referencia que conte efectivamente con esos servicios de fisioterapia, de podoloxía, de terapia ocupacional, etcétera, etcétera, que sexan quen, bueno, pues de atender e de dar igualdade, efectivamente, non? Para a todas as persoas que padecen fibromialgia. Con todas vos, Cristina Prados, a concelleira de Igualdade. Bo día outra vez. Agradecer a intervención excelente de cada unha de vosoutras que aportaxedes novas solucións a vida que podan, a vida diaria das doentes da fibromialgia. Quero decir que desde o Concello seguiremos a traballar, xa puxemos hoxe no calendario esta data, que promovimos que a sensibilización nesta data, que se dé a conocer, para que este máis preto non só dos propios pacientes, para que coñezan o que están pasando pola súa propia pel a poboación en xeral, senón que tamén acercar un pouco a vosa labor, que é realmente encomiable. Dende aquí seguiremos aportando o noso grao de area e seguiremos a traballar e dende logo desde esta nova experiencia intentaremos traballar tamén con vosco, porque dende logo sodes vos as que de verdad sabedes o que as mulleres con fibromialgia precisan e dende logo coa vosa colaboración avanzaremos na mellor calidade de vida de todas as mulleres. Moitas grazas. Damos, pois, por rematada esta xornada. Non sin antes reiterar o agradecemento en nome do Concello de Ferrol e en nome de Afinor a todas as ponentes, reiterar o agradecemento ao propio Concello e á Asociación Ferrolá de Fibromialgia pola súa organización. Lembrarvos a todas as persoas, especialmente a todas as mulleres que podedes estar aqueixadas de fibromialgia, que tedes tecido asociativo, ademais dos servizos sanitarios, das institucións, que en Ourense, pois a FOU está disposta a atender e a poñer e a servirvos de información e de asesoramento en Lugo, na Coruña, en Ferrol, en Vigo, en Santiago, en todos os lugares. Moitas gracias pola vosa valentía, por vir aquí, por falar, e dende logo, moitísimas gracias porque esta Casa da Muller do Concello de Ferrol é un lugar espléndido para falar.